Desde el interior de mi auto, un refugio de cuero y silencio, observo la escena a través de un parabrisas empañado por la fina lluvia de la noche en la Ciudad de México. Me llamo Arturo Vargas, tengo 70 años, y nunca imaginé que la celebración del futuro de mi única hija sería una fiesta a la que no fui invitado. El restaurante en San Ángel, una antigua hacienda de piedra volcánica que he visitado cientos de veces para cerrar tratos millonarios, ahora alberga el momento más importante en la vida de Sofía, y yo estoy afuera, como un extraño. La música de guitarra y las risas se filtran hasta mí, distorsionadas, convirtiéndose en un eco cruel de mi exclusión. Cada brindis, cada aplauso, es un golpe directo a mi orgullo, un recordatorio brutal de que el hombre que construyó un imperio no supo cómo construir un hogar para su propia heredera. La ironía es devastadora. Soy un hombre que ha levantado puentes para conectar ciudades enteras, que ha diseñado rascacielos que desafían el cielo, pero esta noche me siento diminuto, impotente. El poder que emana de mi nombre, la autoridad que hace temblar a juntas directivas completas, se disuelve en la soledad de este asiento. Veo a mi hija, Sofía, radiante bajo las luces cálidas del jardín. A su lado, Mateo, su prometido, levanta una copa. Él es el centro de su universo ahora, ocupando el lugar de honor que por derecho, por sangre, me correspondía. No fue un simple imprevisto lo que canceló nuestra cena, fue una decisión calculada, un acto deliberado para mantenerme al margen, para demostrarme que mi era había terminado y la suya comenzaba. El mensaje de Sofía en mi teléfono aún quema en mi memoria. Papi, surgió un imprevisto con Mateo. Vamos a tener que cancelar hoy, te ligo mañana. Una mentira tan simple, tan infantil, que casi resulta insultante. Mi instinto, el mismo que me ha salvado de innumerables traiciones en el mundo de los negocios, me impulsó a pasar por el restaurante que habíamos acordado. No esperaba encontrar esto, verla allí, rodeada de amigos y familiares que sonríen y celebran mi exclusión, es una traición que corta más profundo que cualquier disputa contractual. La rabia inicial, un volcán que amenaza con entrar en erupción, me consume. Mi primer impulso es bajar del auto, entrar con la fuerza de un huracán y reclamar mi lugar, reafirmar quién soy. Pero algo me detiene. Por primera vez en décadas de decisiones instantáneas y acciones contundentes, dudo. La imagen de su rostro feliz, aunque sea una felicidad construida sobre mi ausencia, me paraliza. Entrar ahora solo confirmaría la imagen que ese joven manipulador, Mateo, seguramente ha pintado de mí. Un tirano controlador, un patriarca anticuado incapaz de soltar las riendas. Sería un escándalo, una escena que la alejaría de mí para siempre. Me recargo en el asiento, y el peso de mis 70 años cae sobre mí con una fuerza desconocida. La furia comienza a ceder, dejando paso a un sentimiento aún más desolador, una soledad abrumadora que ni todo el dinero del mundo puede mitigar. Antes de continuar con esta historia, que les juro les tocará el corazón, por favor haz clic en me gusta, suscríbete al canal, y comenta desde dónde estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Tu apoyo es fundamental mientras reúno las fuerzas para contarles cómo empezó mi verdadera batalla. Una batalla no por un contrato o un edificio, sino por el único legado que realmente importa: mi familia. Cada comentario, cada suscripción, es un recordatorio de que no estoy solo en esta lucha contra la injusticia y el dolor, y me da el valor para seguir adelante y revelar cada detalle de lo que sucedió esa noche y en los días que siguieron, porque sé que muchos de ustedes entenderán este sentimiento. El interior del coche, usualmente mi santuario de control, se siente como una jaula. Los detalles de lujo que tanto me enorgullecían, la madera pulida, el aroma a cuero nuevo, hoy me parecen vulgares, inútiles. Afuera, la vida de mi hija sigue su curso sin mí. Ella ríe, y el sonido, aunque lejano, atraviesa el cristal blindado de mi realidad. Mateo la toma de la mano, y en ese gesto veo la coreografía de un plan bien ejecutado. Él no solo quiere a mi hija, quiere mi imperio, mi nombre, todo lo que construí con mis propias manos, y la está usando a ella, a mi Sofía,
explotando la necesidad de afecto que yo, en mi ceguera, nunca supe satisfacer. La culpa es un veneno que se extiende lentamente por mis venas. Un recuerdo fugaz me asalta, tan vívido que duele. Sofía, con apenas 8 años, postrada en cama con una fiebre altísima. Esa misma tarde, yo tenía la reunión que definiría el futuro de mi empresa, el contrato que nos catapultaría a las grandes ligas. Mis socios me esperaban, la tensión era palpable, pero al ver sus ojos vidriosos, su pequeño cuerpo temblando, cancelé todo. Pasé la noche entera a su lado, poniéndole paños fríos en la frente, contándole historias hasta que se durmió. En ese momento, nada era más importante que ella. ¿Cómo es posible que esa misma niña hoy me borre de su vida con una excusa tan frágil? ¿En qué momento el padre que sacrificó todo se convirtió en el monstruo del que hay que esconderse? El contraste entre el pasado y el presente es una daga en el alma. He pasado mi vida entera proveyendo, asegurándome de que a Sofía nunca le faltara nada material. Le di las mejores escuelas, los viajes más exóticos, un futuro financiero asegurado. Creí que eso era amor. Creí que mi sacrificio silencioso, mis ausencias justificadas por el trabajo, serían entendidos como la máxima prueba de mi devoción. Qué equivocado estaba. Ahora veo que mientras yo construía un castillo de concreto y acero para ella, otro hombre le ofrecía un hogar hecho de atención y palabras dulces, aunque fueran falsas. Yo le di un imperio, pero él le dio su tiempo, y en la economía del corazón, su moneda resultó ser mucho más valiosa que la mía. Mi mundo se ha regido siempre por una lógica simple. El esfuerzo lleva al éxito, y el éxito te da control. He controlado cada aspecto de mi vida y de mis negocios con una precisión militar. Sin embargo, en la ecuación de la paternidad, todas mis variables están equivocadas. Me doy cuenta de que mi control, mi necesidad de tener la última palabra en todo, no era una muestra de fuerza, sino un muro que yo mismo erigí a mi alrededor. Un muro tan alto y tan grueso que mi propia hija no pudo escalarlo. Ahora, desde el otro lado de esa muralla, ella celebra con un usurpador, y yo soy el rey exiliado de mi propio reino, un reino que yo mismo construí para ella. Observo a los invitados, caras conocidas, algunos parientes lejanos, supuestos amigos de la familia. Todos sonríen, cómplices de la farsa. Nadie se atrevió a preguntar por mí. Nadie notó la flagrante ausencia del padre de la novia. O peor aún, ¿lo notaron y simplemente no les importó? La lealtad, descubro esta noche, es un bien mucho más escaso de lo que pensaba. Estas personas han disfrutado de mi generosidad durante años. Ahora brindan por mi reemplazo sin dudarlo. El aislamiento es total. No solo he sido excluido por mi hija, sino por todo el círculo social que creí tener. La soledad se convierte en un abismo que amenaza con tragarme por completo. Miro mi reflejo en el espejo retrovisor. Veo a un hombre viejo, con el rostro surcado por las arrugas del sol y la preocupación. Mi bigote, antes un símbolo de autoridad, ahora parece el vestigio de una época pasada. El traje caro, mi armadura diaria, se siente como un disfraz. ¿Quién es este hombre? ¿Es el magnate Arturo Vargas? ¿O simplemente un padre con el corazón roto? La dualidad me desgarra. El mundo me ve como un triunfador, una leyenda de la construcción. Pero aquí, en la intimidad de mi auto, solo soy un hombre que ha fracasado en la única obra que realmente importaba, la felicidad de su hija y la construcción de una verdadera conexión familiar. La figura de Mateo vuelve a captar mi atención. Es joven, carismático, con esa confianza fácil que a menudo enmascara un carácter débil. Se mueve entre los invitados como un pavo real, aceptando felicitaciones, actuando como el anfitrión. Está robando mi vida, mi legado, y lo hace con una sonrisa. Analizo cada uno de sus gestos, cada mirada que le dirige a Sofía. Es un manipulador de manual. La aísla sutilmente, le susurra al oído, la hace sentir que ellos dos están en un mundo aparte, un mundo donde yo no tengo cabida. La está convenciendo de que mi protección es control, de que mi amor es condicional, y mi hija, hambrienta de afecto, le cree. Siento una oleada de náuseas. No es solo la traición,
es la impotencia. Podría destruir a ese muchacho con una sola llamada telefónica. Conozco a gente en cada rincón de esta ciudad. Podría desenterrar cada secreto de su pasado, exponerlo como el fraude que seguramente es, y arruinar su vida para siempre. El viejo Arturo, el constructor implacable, lo haría sin pestañear. Sería rápido, eficiente y brutal. Pero entonces, ¿qué? Sofía me odiaría. Me vería como el monstruo que él dice que soy. Ganaría la batalla, pero perdería la guerra de forma definitiva. La violencia de mis métodos habituales no funcionará aquí. Necesito una nueva estrategia, un nuevo lenguaje. La música cambia a una balada suave. Mateo saca a Sofía a bailar al centro del jardín. Se mueven lentamente, y ella apoya la cabeza en su hombro, con los ojos cerrados. En esa imagen, en esa paz que ella parece haber encontrado en 1900 en los brazos de otro hombre, entiendo la profundidad de mi fracaso. Nunca bailé con mi hija así, ni siquiera cuando era una niña. Siempre estaba demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado preocupado por los problemas del día siguiente. Le enseñé a ser fuerte, a ser independiente, a dirigir una empresa, pero nunca le enseñé a ser feliz, ni le mostré cómo se sentía el amor incondicional de un padre. El dolor se transforma. Ya no es solo rabia o soledad, es una claridad dolorosa, una epifanía. Los muros que me rodean no son los del restaurante, son los que yo construí alrededor de mi propio corazón. Durante décadas, he confundido el respeto con el amor, el miedo con la autoridad. He gobernado mi familia como si fuera una de mis obras, con planos rígidos, supervisión constante y cero tolerancia al error. Y al final, he criado a una heredera para mi imperio, pero he perdido a una hija en el proceso. La culpa me ahoga. No es culpa de ella, ni siquiera del todo de Mateo. El principal, arquitecto de mi propia miseria soy yo. Apago el motor del auto, que llevaba encendido todo este tiempo, un murmullo inútil. El silencio que sigue es absoluto, profundo. Es el silencio de un final, pero también, quizás, el de un nuevo comienzo. Ya no quiero entrar y gritar. Ya no quiero destruir a Mateo. Lo que quiero es algo mucho más complicado, algo que el dinero no puede comprar. Quiero a mi hija de vuelta, no a la heredera, no a la vicepresidenta de Construcciones Vargas. Quiero a Sofía, a mi Noentor, la niña que cuidé cuando tenía fiebre, a la joven cuyo corazón, sin darme cuenta, ayudé a romper con mi ausencia. Una determinación fría y tranquila se asienta en mi pecho. No será con la fuerza bruta. No será con amenazas ni con demostraciones de poder. Si quiero recuperarla, tendré que hacer lo impensable. Tendré que demoler mi propia construcción, ladrillo a ladrillo. Tendré que aprender a hablar un idioma que nunca he practicado, el de la vulnerabilidad. Tendré que mostrarle al hombre detrás del magnate, al padre detrás del jefe. Es el mayor riesgo de mi vida. Exponerme así, abrir mi corazón después de tantos años, podría llevar a un rechazo final, a la humillación definitiva. Pero no hacer nada es una garantía de perderla para siempre. Saco mi teléfono, pero no para llamar a ninguno de mis poderosos contactos. Abro la galería de fotos y busco una imagen antigua. Es de hace más de 20 años. Sofía, con unos 5 años, sentada sobre mis hombros en el sitio de construcción de Mindosimer. Nuestro primer gran proyecto, el Puente de la Concordia. Ambos llevamos cascos de obra, y ella se ríe a carcajadas, con una alegría pura, sin filtros. Recuerdo ese día. Sentía que podía conquistar el mundo, y ella era mi reina. Esa es la conexión que perdí. Esa es la conexión por la que voy a luchar. No sé cómo, no sé por dónde empezar, pero esa imagen se convierte en mi nuevo plano, mi nuevo proyecto. La lluvia se intensifica, golpeando el techo del coche con un ritmo constante. Cada gota parece limpiar un poco de la rabia, dejando solo una resolución inquebrantable. Ya no soy la víctima de una traición. Soy un hombre con una misión. La lucha no será contra Mateo. Él es solo un síntoma de la enfermedad. La verdadera lucha es contra mi propio orgullo, contra mis hábitos de toda una vida, contra el hombre que me convertí para sobrevivir y prosperar en un mundo implacable. Para salvar a mi familia, debo destruir al Arturo Vargas que todos conocen,
y encontrar al Padre que Sofía siempre necesitó. Si amas a Jesús, quien nos enseñó el poder del perdón y la humildad para reconstruir lo que está roto, te pido que te suscribas a este canal. Al hacerlo, no te perderás las próximas revelaciones de esta historia, porque lo que estoy a punto de contarles no es solo sobre la lucha de un padre, sino sobre cómo la fe y la voluntad de cambiar pueden mover montañas, incluso las que hemos construido dentro de nosotros mismos. Tu suscripción es una señal de que crees en las segundas oportunidades y en la redención, que son los pilares de nuestra fe y la esperanza que me impulsó a seguir adelante. Giro la llave y enciendo el motor de nuevo. El rugido silencioso del auto de lujo ya no suena a poder, sino a una herramienta. Es el vehículo que me llevará lejos de esta escena de derrota, pero también el que me conducirá al primer día de mi nueva vida. Mientras me alejo lentamente del restaurante, no miro atrás. La fiesta, la celebración, la traición, todo queda en el pasado. Mi vista está fija en el camino por delante, un camino desconocido y aterrador, pero es el único que me puede llevar de vuelta a casa, de vuelta al corazón de mi hija. La primera demolición ha comenzado, la de mi propia impotencia. El plan aún no está claro en mi mente. Las estrategias de negocio, los cálculos de riesgo, todo eso parece inútil ahora. Esto requiere un tipo diferente de ingeniería, una ingeniería emocional. ¿Cómo se desarma una vida de orgullo? ¿Cómo se le pide perdón a alguien a mí no y sin quien nunca le has admitido un error? Las preguntas me abruman, pero no me paralizan. Por primera vez no tengo todas las respuestas, y esa incertidumbre, extrañamente, me da una sensación de libertad. Ya no estoy atado a la necesidad de ser infalible. Mi única meta es ser sincero, aunque eso signifique mostrar las grietas en mi fachada. Mi hogar, una mansión en las lomas que siempre me pareció un símbolo de mi éxito, me recibe con un silencio sepulcral. Las luces están apagadas. El personal se ha retirado. Camino por los pasillos amplios y vacíos y el eco de mis pasos resuena en la soledad. Cada cuadro, cada mueble caro, parece una burla. He llenado mi casa de objetos, pero la he vaciado de vida. Me detengo frente a un gran retrato de Sofía, pintado cuando cumplió 15 años. Su sonrisa es educada, distante. Ya entonces, en la cúspide de su juventud, los muros entre nosotros eran visibles. ¿Cómo no me di cuenta? Me sirvo un vaso de agua, renunciando al whisky que mi cuerpo me pide a gritos. Necesito la mente clara. Esta noche no es para ahogar las penas, sino para enfrentarlas. Me siento en mi estudio, el epicentro de mi poder, el lugar desde donde he dirigido mi imperio durante décadas. Pero en lugar de sentarme en mi imponente silla de cuero detrás del escritorio, elijo un pequeño sofá en un rincón, el mismo donde Sofía solía hacer sus tareas de niña mientras yo trabajaba hasta tarde. Es un intento, quizás patético, de acercarme a su recuerdo, de entender dónde se rompió el hilo que nos unía. La noche es larga, los recuerdos fluyen sin orden, fragmentos de una paternidad a distancia, fiestas de cumpleaños a las que llegué tarde, funciones escolares que me perdí, conversaciones importantes interrumpidas por una llamada de negocios. Cada recuerdo es una pequeña herida, y juntos forman una hemorragia de arrepentimiento. Creí que estaba construyendo un futuro para ella, pero en realidad estaba ausente de su presente. Y su presente, como es natural, se construyó sin mí. Mateo no es un ladrón que llegó de la nada. Es un oportunista que simplemente ocupó un espacio que yo dejé vacío hace mucho tiempo. El amanecer me encuentra en el mismo lugar. La luz grisácea que se filtra por la ventana ilumina el polvo que flota en el aire. No he dormido, pero no me siento cansado. Me siento despierto, despierto de un largo sueño de autoengaño en el que el éxito profesional era sinónimo de una vida exitosa. La noche me ha despojado de mis ilusiones. Soy un hombre rico, poderoso, influyente y profundamente pobre en lo que de verdad importa. Esta dolorosa verdad no me destruye. Al contrario, me da un propósito: reconstruir puentes. Pero esta vez no será de concreto y acero. Será un puente de humildad y amor, directo al corazón de mi hija. Tomo una decisión.
No voy a investigar a Mateo todavía. Eso sería caer en mis viejos patrones, usar mis herramientas de siempre. El primer paso no puede ser sobre él. Tiene que ser sobre mí y sobre Sofía. Necesito encontrar una forma de hablar con ella. No como el presidente de la compañía, no como el patriarca ofendido, sino simplemente como su padre. Un padre que ha cometido errores y que está dispuesto a admitirlos. Es lo más aterrador que he hecho en mi vida. Más que invertir toda mi fortuna en un proyecto incierto, más que enfrentarme a los sindicatos más feroces. Reviso mi agenda del día, llena de reuniones de alto nivel, decisiones críticas para el futuro de la empresa. Con un gesto decidido, cancelo todo. Mis asistentes se sorprenderán, el mercado probablemente reaccionará, pero nada de eso importa. Por primera vez en 40 años, mi prioridad absoluta no es mi empresa, es mi familia. Llamo a mi secretaria y le doy una sola instrucción. Por favor, localiza la dirección de la primera escuela rural que construimos, la escuela primaria Emiliano Zapata en Morelos, y despeja mi agenda por completo. Tengo un asunto personal impostergable. El recuerdo de esa escuela me trae una extraña paz. Fue mi primer proyecto como ingeniero independiente. Una obra pequeña, casi insignificante en comparación con mi portafolio actual, pero la construí con mis propias manos, con una ilusión que el tiempo y el éxito me robaron. Fue antes de que naciera Sofía. En ese lugar yo no era un magnate, era solo un joven lleno de sueños, un hombre que creía que la ingeniería podía cambiar el mundo para bien. Quizás, volviendo a ese origen, a esa versión más pura de mí mismo, pueda encontrar las palabras correctas. El camino de regreso. Este es el final del primer acto. La traición ha sido revelada. La vulnerabilidad del protagonista ha sido establecida, y él ha tomado una decisión que cambia el rumbo de su vida. Ya no reacciona con la furia del patriarca herido, sino con la determinación de un padre que busca la redención. Ha rechazado sus métodos habituales de poder y control, y ha elegido un camino incierto basado en la vulnerabilidad y la sinceridad. El espectador queda enganchado, preguntándose cómo este hombre, tan acostumbrado a dar órdenes, aprenderá a pedir perdón y si será suficiente para recuperar a su hija de las garras de un manipulador. El primer paso de mi plan era simple, casi ingenuo. Evitando cualquier confrontación, le envié a Sofía una fotografía de aquella vieja escuela en Morelos, la imagen de la fachada desgastada por el sol y el tiempo. Junto a la foto, escribí un mensaje desde el corazón, sin la formalidad de un empresario. Mija, ¿recuerdas que te conté de este lugar? Fue mi primer sueño. Me encantaría llevarte un día de estos, solo para que veas dónde empezó todo. Sin agendas, sin reuniones, solo tú y yo, como antes. Esperaba que la simplicidad del gesto, la apelación a una historia compartida, pudiera abrir una pequeña fisura en el muro que nos separaba. Fue un intento de comunicarme en ese nuevo lenguaje que estaba tratando de aprender. La respuesta tardó horas en llegar, horas que pasé con el teléfono en la mano, con una ansiedad que no sentía desde que esperaba el veredicto de mi primer gran contrato. Cuando finalmente vibró, mi corazón dio un vuelco. Pero el mensaje no era de Sofía, o al menos, no de su voz. Era un texto frío, corporativo, carente de cualquier emoción. Padre, aprecio el gesto. Sin embargo, mi agenda está bastante comprometida actualmente. Mateo y yo creemos que sería más productivo si programamos una reunión formal para discutir cualquier asunto familiar pendiente. Por favor, coordina con mi asistente. La palabra padre en lugar de papi, la sugerencia de una reunión formal, era la letra de Mateo, su estrategia de distanciamiento hecha palabras. Me di cuenta de que mi hija ya no era dueña ni de su propio teléfono. La revelación fue como un golpe de agua helada. Estaba luchando contra un fantasma que controlaba cada interacción. Mateo no solo la había aislado físicamente, sino que se había convertido en su guardián digital, filtrando la realidad para ella. Mi intento de vulnerabilidad había chocado contra una barrera de formalidad empresarial. Él estaba convirtiendo nuestra relación padre-hija en una transacción más, un punto en la agenda. Esto encendió una nueva alarma en mi interior. Ya no se trataba solo de manipulación emocional, era un cerco estratégico.
un aislamiento metódico. Y si controlaba su comunicación de esa manera, ¿qué otras áreas de su vida tendría bajo su dominio? La preocupación se convirtió en un miedo tangible y oscuro. Decidí que debía cambiar de táctica. Si no podía llegar a ella con el corazón, tendría que usar la cabeza, al menos para entender la magnitud del enemigo. A regañadientes volví a mis viejos métodos, pero con un propósito diferente. Hice una llamada, solo una, a mi jefe de seguridad, un exagente federal que me debía más de un favor. Le di el nombre de Mateo y una instrucción clara. Quiero saber todo, no para atacarlo, sino para entenderlo. Necesito el mapa del terreno antes de dar mi siguiente paso. Sé discreto. Sofía no puede enterarse de esto bajo ninguna circunstancia. Sentí una punzada de culpa por actuar a sus espaldas, pero la seguridad de mi hija justificaba mis acciones. Era un mal necesario. Mientras esperaba los resultados de esa investigación preliminar, me sumergí en el pasado, buscando respuestas. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Los recuerdos, antes fragmentarios, comenzaron a ordenarse, formando un doloroso mosaico de mi negligencia. Recordé a una Sofía de 16 años, con los ojos brillantes de emoción, mostrándome un premio de ciencias que había ganado. Yo estaba en medio de una llamada internacional, negociando la compra de una nueva flota de maquinaria. Apenas la miré. Le di un «Felicidades, mija, sabía que lo lograrías», y seguí con mi llamada. Vi el brillo de sus ojos apagarse, cómo guardó el trofeo en su mochila y se fue en silencio. En ese momento, le enseñé que mi trabajo siempre sería más importante que sus triunfos. Ese recuerdo se conectó con otro, su graduación de la universidad. Yo estaba en 1900, primera fila, por supuesto, pero pasé la mayor parte de la ceremonia revisando correos electrónicos en mi teléfono. Cuando subió al escenario a recibir su diploma con honores, le aplaudí, pero mi mente estaba a miles de kilómetros de distancia, en una licitación en Panamá. Ella me buscó con la mirada desde el estrado, y yo no la estaba viendo realmente. Le di una fiesta magnífica esa noche, invité a toda la élite de la ciudad, pero no le di lo único que ella quería, mi atención completa, mi orgullo sin distracciones. Mateo, con su devoción constante y su atención exclusiva, le estaba dando exactamente el antídoto al veneno de mi indiferencia. Es increíble cómo el tiempo y la distancia cambian la perspectiva. Antes de que siga contándoles cómo estas dolorosas revelaciones me dieron la fuerza para actuar, me gustaría saber desde qué parte del mundo me acompañan en esta historia. Por favor, dejen un comentario diciendo su ciudad y la hora que es ahí. Leerlos me hace sentir parte de una comunidad global, una familia de personas que entienden que los lazos de sangre a veces requieren las batallas más duras. Su compañía, aunque sea virtual, es un bálsamo en medio de este recuerdo tan difícil. Sigamos juntos en esto. Los primeros informes de mi investigador comenzaron a llegar. No había nada espectacular, nada que pudiera destruir a Mateo de un solo golpe, pero sí un patrón de inconsistencias preocupantes. Pequeñas deudas, un par de emprendimientos fallidos de los que nunca hablaba, y un estilo de vida, viajes, autos, ropa de diseñador, que no correspondía con su trabajo como consultor financiero independiente. No era un criminal de alto nivel, al menos no todavía. Era un parásito, un hombre que vivía de las apariencias, saltando de una fuente de ingresos a otra. Y ahora había encontrado la fuente definitiva, el Imperio Vargas. El peligro era más real de lo que había imaginado. Esta información confirmó mis peores temores. Mateo no amaba a Sofía, amaba lo que ella representaba. Era su boleto dorado, y para asegurar su premio, necesitaba aislarla por completo de la única persona que podría detectar su engaño. Yo. Su estrategia era brillante en su simpleza. Pintarme como un padre controlador y anticuado, un obstáculo para la felicidad de Sofía, para que cuando la verdad saliera a la luz, ella estuviera tan envenenada en mi contra que creyera que todo era una de mis manipulaciones para separarlos. Estaba jugando una partida de ajedrez por el alma de mi hija, y yo, sin saberlo, ya estaba en jaque. Decidí que no podía seguir esperando ni actuando a distancia. Tenía que verla,
hablar con ella cara a cara, aunque eso significara enfrentarme directamente a Mateo. Conduje hasta el departamento que le compré a Sofía en Polanco, un lugar que ella había decorado con un gusto exquisito, pero que yo rara vez visitaba. Al llegar al vestíbulo, el portero, un hombre que me conoce de años, me miró con nerviosismo. El joven Mateo dejó instrucciones de que le anuncie antes de subir, señor Vargas, me dijo bajando la mirada. La insolencia era increíble. Había puesto a mis propios empleados en mi contra. Soy el dueño de este edificio. Le respondí con una calma gélida. Subiré a ver a mi hija. Subí en el elevador, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a bombear en mis venas. No tenía un guión, no sabía qué iba a decir, pero sabía que tenía que mirar a Sofía a los ojos y tratar de encontrar a mi hija detrás de la fachada que Mateo le había construido. Toqué el timbre. La puerta se abrió, y allí estaba él, Mateo, con una sonrisa ensayada y una falsa cordialidad. Arturo, qué sorpresa. No te esperábamos, dijo, interponiéndose en la entrada, bloqueando mi vista del interior. Su uso de mi nombre de pila, sin el señor de rigor, era una calculada falta de respeto, una forma de establecerse como mi igual. Vengo a ver a mi hija, dije, mi voz más grave de lo habitual. En ese momento, Sofía apareció detrás de él. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y ansiedad. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?», preguntó, y su tono no era de alegría, sino de preocupación, como si mi presencia fuera un problema que tendría que gestionar. Tuve que cancelar toda mi agenda para poder venir a ver a mi propia hija. «¿Desde cuándo necesito una cita, Sofía?», respondí, tratando de mantener la calma, pero la frustración se filtraba en mis palabras. Vi cómo Mateo le ponía una mano tranquilizadora en el hombro, un gesto de posesión, de «yo la protejo de ti». «Señor Vargas, con todo respeto», comenzó Mateo, con ese tono condescendiente que los hombres débiles usan cuando intentan sonar razonables. Sus métodos son un poco intimidantes. Sofía y yo estamos construyendo una vida basada en la confianza y la transparencia, y estas apariciones sorpresivas no ayudan. La ironía de que él hablara de transparencia casi me hizo reír. La audiencia, ustedes, saben que él es un fraude, pero mi hija no lo veía. Para ella, él era su defensor, el hombre que se atrevía a enfrentarse al temible Arturo Vargas por ella. Mi propia reputación, mi propia fuerza, ahora eran armas que él usaba en mi contra. El ambiente en la habitación era tenso, casi irrespirable. Intenté ignorar a Mateo y dirigirme directamente a Sofía. «Mija, solo quiero hablar contigo a solas, por favor. 5 minutos». Mis palabras eran una súplica, y odié el sonido de mi propia voz. Odié tener que pedir permiso para hablar con mi hija en la casa que yo le había regalado. Pero antes de que Sofía pudiera responder, Mateo intervino de nuevo. «Creo que todo lo que tengas que decirnos, puedes decirlo frente a ambos. Ya no hay secretos entre nosotros. De hecho, es algo que deberías celebrar, Arturo. Tu hija por fin tiene una relación completamente honesta». La audacia del hombre era monumental. Fue entonces cuando él lanzó su siguiente ataque, la jugada que revelaba su verdadero objetivo. «Además, es un buen momento para informarte», continuó, sonriendo con suficiencia. «Para optimizar nuestro futuro financiero, Sofía ha decidido consolidar sus inversiones y su portafolio bajo mi gestión. Ella me ha otorgado un poder notarial completo. Es solo por seguridad, claro, para proteger sus activos». La sangre se me heló en las venas. Un poder notarial. Le había entregado el control absoluto de su fortuna, la fortuna que mi abuelo, mi padre y yo habíamos construido durante un siglo, a un estafador de poca monta. La guerra había escalado de lo emocional a lo financiero. Miré a Sofía, esperando, rezando por ver una señal de duda, de que había sido forzada, pero su expresión era firme, casi desafiante. «Es mi decisión, papá. Confío en Mateo. Él sabe de finanzas y me está ayudando a poner orden en mi vida. Es algo que tú nunca tuviste tiempo de hacer». Cada palabra fue una puñalada. Usó mi propia negligencia como justificación para su ceguera. Le había entregado las llaves del reino a nuestro peor enemigo, y lo había hecho voluntariamente, creyendo que era un acto de independencia y amor.
En ese instante, comprendí la verdadera genialidad de la manipulación de Mateo. La había convencido de que entregarle todo su poder era su propia idea. Perdí el control. La calma que tanto me había esforzado en mantener se hizo añicos. Estás cometiendo el peor error de tu vida, Sofía. Este hombre es un fraude. Te está usando. Grité, y al instante me arrepentí. El grito me convirtió exactamente en el monstruo que Mateo decía que yo era. La expresión de Sofía se endureció. El miedo en sus ojos fue reemplazado por una fría decepción. Lo sabía, dijo en voz baja. Sabía que no podías soportar verme feliz con alguien que no fuera de tu círculo, alguien a quien no pudieras controlar. Mateo me lo advirtió. Dijo que intentarías destruirlo. La trampa se había cerrado. Cualquier cosa que yo dijera, cualquier prueba que presentara en el futuro, sería interpretada como un ataque de celos, como un intento de un padre controlador por sabotear la relación de su hija. Mateo había anticipado mis movimientos y había vacunado a Sofía contra la verdad. Él ni siquiera tuvo que defenderse. Mi propia hija lo hizo por él. Por favor, vete, papá, dijo ella, su voz temblorosa pero firme. Estás haciendo una escena. Hablaremos cuando te calmes. La frase final, hablaremos cuando te calmes, fue la humillación definitiva, la misma frase que yo le había dicho a ella tantas veces cuando era una adolescente. Me di la vuelta y salí del departamento sin decir una palabra más. Cada paso hacia el elevador se sentía como una derrota. Había ido allí para reconectar, para abrir una puerta, y en lugar de eso, la había cerrado de un portazo, probablemente para siempre. La confrontación directa había sido un desastre catastrófico. No solo no había logrado nada, sino que había empujado a Sofía aún más hacia los brazos de Mateo, validando todas y cada una de sus mentiras sobre mí. Me sentí como un completo estúpido, un gigante torpe que había destrozado la delicada cristalería que intentaba salvar. En el silencio del elevador, mientras descendía, me vi reflejado en las paredes de acero pulido. La imagen era la de un hombre vencido. La rabia había desaparecido, dejando solo un vacío helado. Había subestimado a mi adversario. Mateo no era solo un oportunista, era un maestro de la guerra psicológica. Y yo, el gran estratega de los negocios, había caído en su trampa más básica. Apelé a la lógica con alguien que estaba bajo un hechizo emocional. Intenté usar la fuerza cuando lo que se necesitaba era delicadeza. El fracaso era total y absoluto. De vuelta en mi auto, el mismo lugar donde había comenzado esta pesadilla, la desesperanza me invadió. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si el daño era irreparable? La idea de que Sofía pudiera perderlo todo, no solo el dinero, sino su capacidad de confiar, su futuro, era un tormento insoportable. Y lo peor de todo era la certeza de que yo era el responsable. Mi ausencia, mi distancia emocional, habían creado el vacío perfecto para que un depredador como Mateo pudiera prosperar. Él no era la enfermedad, sino la infección que se había apoderado de una herida abierta que yo nunca me molesté en curar. Si mi historia te está conmoviendo y crees en la importancia de luchar por la familia, incluso cuando todo parece perdido, te invito a suscribirte a nuestro canal. Si amas a Jesús, que nos enseñó a nunca rendirnos ante la adversidad y a encontrar la fuerza en la humildad, tu suscripción nos ayudará a seguir compartiendo mensajes de esperanza y redención. No te pierdas el desenlace de esta batalla, porque las lecciones más grandes a menudo vienen de las caídas más profundas. Tu apoyo es una luz en mi camino. La noche cayó sobre la ciudad, pero para mí, la oscuridad era interna. Regresé a mi mansión vacía, y el silencio de las habitaciones parecía gritar mi fracaso. Me senté en mi estudio, rodeado de los trofeos de mi éxito, premios de ingeniería, fotos con presidentes, maquetas de mis edificios más emblemáticos. Todo parecía basura. ¿De qué servía construir un legado para una hija que te desprecia? ¿De qué servía tener un nombre respetado en todo el país si tu propia hija no confiaba en ti? La victoria en el mundo exterior se sentía como una derrota aplastante en el único campo de batalla que importaba. Revisé mentalmente la conversación, cada palabra, cada gesto, el rostro de Sofía, su decepción, su defensa férrea de Mateo.
Estaba claro que un ataque frontal solo la radicalizaría más en su posición. Necesitaba un enfoque completamente diferente. No podía decirle que estaba equivocada. Tenía que ayudarla a descubrir la verdad por sí misma. Pero, ¿cómo? Mateo la tenía completamente aislada. Cualquier información que yo le diera sería desacreditada al instante. Necesitaba una prueba irrefutable, algo tan claro y tan personal, que ella no pudiera ignorarlo. La idea surgió de la desesperación, una pequeña chispa en la oscuridad, la escuela rural, el lugar de mis orígenes. Mi primer mensaje no había funcionado porque fue solo una invitación. Tenía que ser más que eso. Tenía que ser el escenario para una confesión, no para una acusación. El plan comenzó a formarse en mi mente, un plan arriesgado, que requería una vulnerabilidad que me aterraba, pero que era mi única opción. No se trataba de exponer a Mateo, se trataba de exponerme a mí mismo, mi propia alma, mis propios errores. Pasé los siguientes días sumido en una actividad febril. Lemo. Investigación sobre Mateo se intensificó. Le pedí a mi equipo que buscara no solo fraudes financieros, sino algo más personal. Buscábamos a otras víctimas, a otras familias que hubieran caído en su red de encanto y engaño. Sabía que su patrón de comportamiento tenía que repetirse. Los depredadores como él no cambian sus métodos si les funcionan. Era solo cuestión de tiempo y recursos encontrar las pruebas que necesitaba. Mientras tanto, yo tenía mi propia preparación que hacer. El viaje a Morelos fue un peregrinaje. Conduje solo por las mismas carreteras que había transitado de joven, cuando era un ingeniero lleno de ambiciones. La escuela seguía allí, casi sin cambios, aunque más pequeña de lo que la recordaba. Los niños corrían en el patio, sus risas llenaban el aire. Hablé con la directora, una mujer mayor que me recordaba de aquellos tiempos. Le conté, vagamente, que quería traer a mi hija, mostrarle un pedazo de nuestra historia. Ella aceptó con una sonrisa cálida, sin hacer preguntas. El lugar se sentía puro, honesto. Era el antídoto perfecto para la toxicidad que había invadido nuestras vidas. Allí, sentado en una de las pequeñas bancas del patio, viendo a los niños jugar, entendí lo que tenía que hacer. No podía obligar a Sofía a ver la maldad en Mateo, pero podía mostrarle la verdad sobre mí. Podía confesarle mi propia bancarrota emocional, mi fracaso como padre. Podía darle el contexto de por qué ella se había vuelto tan vulnerable a su tipo de afecto. La verdad sobre mí era el arma más poderosa que tenía, porque era la única que Mateo no podía anticipar. Él esperaba que yo atacara, que luchara con poder y dinero. Nunca esperaría que yo me rindiera, que admitiera mi derrota. Los investigadores finalmente encontraron lo que buscaban. Una familia en Monterrey. La historia era casi idéntica. Una hija única, un padre adinerado pero ausente, y un joven encantador llamado Mateo, que llegó para salvarla. El patrón era escalofriante. El aislamiento progresivo, el control de las comunicaciones, la obtención de un poder notarial, y finalmente, el desvío de fondos a cuentas en el extranjero. Tenían documentos, correos electrónicos, testimonios. Era la prueba irrefutable que necesitaba. El viejo Arturo habría usado esto como una bomba nuclear, convocando una rueda de prensa. Pero el nuevo Arturo tenía un plan diferente. Sostuve el grueso sobre con las pruebas en mis manos. Era mi munición, mi pólvora. Pero el arma sería diferente esta vez. No, iba a disparar yo. Iba a poner el arma en las manos de Sofía y dejar que ella decidiera si apretaba el gatillo o no. La decisión final tenía que ser suya, para que su liberación fuera real. Si yo la salvaba por la fuerza, ella siempre se preguntaría si yo había saboteado su felicidad. Tenía que empoderarla para que se salvara a sí misma. Eso significaba darle no solo las pruebas contra él, sino también la verdad sobre mí. El siguiente paso era el más difícil: conseguir que aceptara venir a la escuela. Sabía que después de nuestra última confrontación, cualquier invitación directa sería rechazada. Tenía que ser creativo. Usé un intermediario inesperado. Su madrina, mi hermana Elena,
la única persona en la familia que aún mantenía una relación neutral con ambos. Le conté una versión editada de la verdad, enfocándome en mi arrepentimiento y mi deseo de reconectar con mi hija antes de que fuera demasiado tarde. Le pedí que le dijera a Sofía que yo no estaba bien, que el médico me había dado una advertencia, una mentira piadosa para un bien mayor. Elena, con su gran corazón, accedió. Habló con Sofía. Le transmitió mi deseo de verla en un lugar significativo para mí, quizás por última vez. La pequeña manipulación funcionó. Sofía, a pesar de su enojo, todavía era mi hija. La idea de que mi salud estuviera en riesgo rompió sus defensas. Aceptó reunirse conmigo en la escuela rural el sábado siguiente. Mateo, por supuesto, insistió en acompañarla. Yo estuve de acuerdo. Su presencia, de hecho, sería fundamental para el acto final. El escenario estaba listo. Los actores estaban en posición. La confrontación final se acercaba. El final del segundo acto me dejó en un estado de máxima vulnerabilidad, pero también de extraña calma. Había fracasado en mi primer intento de confrontación, empujando a mi hija más lejos. Había descubierto la horrible verdad sobre la estafa de Mateo y cómo controlaba por completo la vida y las finanzas de Sofía. Mi mundo se había reducido a una sola apuesta, un plan desesperado que se llevaría a cabo en el lugar más humilde de mi historia. Todo dependía de mi capacidad para demoler mi propio orgullo y confesar mis fracasos como padre, esperando que esa honestidad brutal fuera suficiente para que mi hija abriera los ojos. La tensión era insoportable. El sábado llegó con un sol brillante que parecía burlarse de la tormenta en mi interior. Conduje hacia Morelos con una calma que no sentía en absoluto. Era una fachada construida para darme fuerzas. Cuando llegaron vi a Sofía bajar del auto. Estaba tensa. Su lenguaje corporal era rígido, defensivo. Mateo, a su lado, proyectaba una arrogancia relajada, mirando la humilde escuela con una sonrisa de superioridad, como si todo fuera un capricho senil. Su confianza era mi mejor aliada. Él no esperaba una confesión, esperaba una emboscada, y se sentía preparado para ella. Yo, en cambio, no tenía armas, solo la verdad desnuda de mi alma. Los recibí en la entrada, sin un rastro de la ira de nuestra última reunión. Gracias por venir, dije, mi voz tranquila. Me dirigí a Sofía, casi ignorando la presencia de Mateo. Este lugar es importante para mí, quería que lo vieras. Comencé a caminar por el patio de tierra, y después de una breve vacilación, ella me siguió. Los gritos y las risas de los niños que jugaban al fútbol nos envolvieron, creando una atmósfera de inocencia que contrastaba brutalmente con la complejidad de nuestro drama. No hablé de nosotros, ni de él. Le conté historias de la construcción, de cómo los hombres del pueblo trabajaron a mi lado, de la esperanza que representaba ese pequeño edificio de ladrillos. Estaba estableciendo el escenario, volviendo al origen, a un tiempo antes de que el dinero y el poder lo complicaran todo. Nos detuvimos bajo la sombra de un viejo árbol en el centro del patio. Fue allí, con el sonido de los niños como telón de fondo, que finalmente la miré a los ojos. Pasé toda mi vida construyendo cosas, mija. Comencé, y mi voz se quebró por primera vez. Puentes, edificios, un imperio. Y solo ahora me doy cuenta de que la única obra que importaba, nuestra familia, la dejé en ruinas. Vi una fisura en su armadura, un temblor en su labio. Mateo dio un paso adelante, listo para intervenir, pero yo levanté una mano pidiéndole silencio, y continué, mi mirada fija en mi hija. Este momento era solo nuestro. La confesión salió de mí como un torrente, una presa de arrepentimiento que finalmente se rompía. El día que naciste, yo estaba en Monterrey, cerrando el negocio que lanzó mi imperio. Tu madre me llamó para decirme que estabas llegando, y le pedí que esperara. Me perdí las primeras horas de tu vida por un contrato. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Y me he perdido miles de días desde entonces. Cumpleaños, festivales, momentos. Siempre creí que darte un futuro era suficiente, pero te dejé sin un presente a mi lado. Ese es el vacío que él vino a llenar. Y por eso, por mi fracaso, perdóname, Sofía.
Perdóname por no haber sido el padre que necesitabas. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía me miraba, sus propios ojos inundados en lágrimas, completamente paralizada. Era la primera vez en su vida que me veía llorar, que me escuchaba admitir un error, y mucho menos un fracaso de tal magnitud. Vi en su rostro un torrilino de emociones, shock, dolor y una pizca de comprensión. Mateo, por primera vez, parecía desconcertado. Su guión no incluía esto. Intentó actuar, poner una mano sobre el hombro de Sofía. Mi amor está tratando de manipularte. Es un chantaje emocional, susurró, pero sus palabras sonaron huecas, una defensa débil contra la cruda honestidad de mi dolor. Fue en ese preciso instante que saqué el sobre de mi chaqueta. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de la intensidad del momento. Se lo ofrecí a Sofía. Yo no quiero controlar tu vida. Nunca más. Le dije, mi voz ahora firme, clara. Solo quiero que la mujer fuerte, inteligente que yo crié no tenga su corazón y su futuro destruidos por un cobarde. La decisión es completamente tuya. Ella miró el sobre, luego a mí, luego a Mateo, cuyo rostro había perdido todo su color. La confianza se había evaporado, reemplazada por un pánico apenas disimulado. Lee esto, o no lo leas. Quémalo si quieres. Continué, entregándole todo el poder. Créeme a mí, o créelo a él. No importa. Sea lo que sea que decidas, yo te voy a apoyar, incondicionalmente. Solo quiero que seas feliz, Sofía. De verdad feliz, no en una ilusión. Mateo intentó reaccionar. No toques eso, Sofía. Es basura, mentiras que él inventó para separarnos. Intentó quitarle el sobre, y en ese gesto brusco, posesivo, Sofía vio por primera vez la verdad. Vio al controlador, al manipulador. No era su protector, era su carcelero. Ella retiró la mano bruscamente, aferrando el sobre contra su pecho como un salvavidas. Y entonces, sucedió el milagro. Sofía dio un paso hacia mí, cerrando el espacio que nos había separado durante años. Me rodeó con sus brazos y me abrazó. No fue un abrazo formal, ni uno rápido. Fue el abrazo que había esperado durante décadas. Un abrazo de perdón, de alivio, de reencuentro. La sentí sollozar contra mi pecho, y yo la abracé con la fuerza de un hombre que ha recuperado su mundo entero. En ese abrazo, supe que había ganado. No había vencido a Mateo, había recuperado a mi hija. Mateo nos miraba, derrotado, sabiendo que el juego había terminado. Se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra más. Los días que siguieron fueron delicados como caminar sobre un terreno recién sanado. Sofía leyó cada página del informe en el sobre. Vio las pruebas, los testimonios de otras mujeres, el rastro de engaño y ruina que Mateo había dejado a su paso. No hubo gritos ni rabia, solo un silencio profundo y triste. La confrontación con él fue breve, por teléfono. Con una voz fría y llena de una nueva fuerza, rompió el compromiso y le ordenó que desapareciera de su vida. El poder que él había tenido sobre ella se había desvanecido, pulverizado por la combinación de la dura verdad y la inesperada humildad de su padre. Me mantuve fiel a mi promesa. No hubo ni un solo te lo dije. Me convertí en su apoyo silencioso. La acompañé a las oficinas de los abogados para iniciar el largo proceso de revocar el poder notarial y rastrear los activos que Mateo ya había comenzado a mover. La vi transformarse. La vulnerabilidad dio paso a una determinación de acero. Estaba herida, sí, pero no rota. La mujer fuerte que yo había criado estaba emergiendo de las cenizas de su desilusión, y por primera vez, yo estaba allí para presenciarlo, no como un jefe, sino como un padre orgulloso. Nuestras conversaciones cambiaron. Ya no hablábamos de balances ni de proyecciones de mercado. Hablábamos de sentimientos, de recuerdos, de sueños perdidos y de la posibilidad de construir nuevos. Una tarde, mientras revisábamos unos documentos legales, ella se detuvo y me miró. Nunca fuimos a ver las auroras boreales, papá. Siempre lo prometías. La miré y sonreí. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Prepara tus maletas, mija. Nos vamos en cuanto todo esto termine. Y esta vez, el teléfono se quedará apagado. Era una promesa.
Un nuevo contrato, pero esta vez firmado con el corazón. El siguiente paso fue el más significativo para mí. Convoqué a una junta extraordinaria en mi empresa. Anuncié mi decisión de retirarme, de pasar al puesto de presidente del consejo y dejar la dirección ejecutiva en manos de mi sucesor, un joven ingeniero brillante que había sido mi protegido durante años. Muchos se sorprendieron, pero los que me conocían bien entendieron que algo fundamental había cambiado en mí. Mi imperio de concreto y acero ya no era mi prioridad. Mi legado, decidí, sería reconstruido sobre cimientos de tiempo, amor y perdón. 3 años después, la vida era inimaginablemente diferente. Estábamos en el mismo restaurante en San Ángel, en la misma mesa de honor. Pero esta vez, la celebración era real, y yo era el invitado principal. Celebrábamos el lanzamiento de la Fundación Vargas, un proyecto liderado íntegramente por Sofía, que usaba las ganancias de la empresa para dar becas a jóvenes ingenieros de entornos humildes. Era su sueño, financiado por mi legado, una fusión perfecta de nuestros dos mundos. Ella había encontrado su propósito, y al hacerlo, me había dado a mí uno nuevo. Sofía estaba radiante. A su lado se sentaba su esposo, un arquitecto amable y talentoso a quien yo respetaba profundamente, un hombre que la admiraba por su inteligencia y fuerza, no por su cuenta bancaria. Durante el brindis, ella tomó la mano de su esposo, me miró con una sonrisa cómplice y anunció que estaba embarazada. La noticia llenó la mesa de alegría, pero para mí fue la culminación de mi redención. Iba a ser abuelo. Me habían dado una segunda oportunidad, no solo para ser un buen padre, sino para ser el abuelo que siempre debía haber sido. Mi rol en la mesa había cambiado. Ya no era el patriarca severo en la cabecera, sino un miembro más de una familia amorosa y unida. Escuchaba más de lo que hablaba. Observaba a mi hija, ahora una mujer plena, líder de su propio proyecto, a punto de formar su propia familia, y sentí un orgullo tan profundo que me ahogaba. El poder que una vez busqué en las salas de juntas, lo encontré en la risa de mi hija y en la promesa de un nieto en camino. Mi verdadero imperio no estaba en los rascacielos, que salpicaban el horizonte, sino justo aquí, en esta mesa. La verdadera fuerza de un hombre, aprendí de la manera más difícil, no reside en su autoridad ni en la altura de los edificios que construye. Reside en su coraje para demoler sus propios muros, para admitir sus debilidades y para pedir perdón. Nunca es demasiado tarde para reconstruir lo que está en ruinas. Nunca es tarde para convertirse en el padre que uno siempre debió haber sido. Mi viaje desde la oscuridad de esa noche lluviosa hasta la calidez de esta celebración fue la construcción más difícil y, sin duda, la más gratificante de toda mi vida. La historia de Mateo tuvo su propio final. El proceso legal fue complejo, pero con mis recursos y la nueva determinación de Sofía, logramos recuperar la mayor parte de los fondos. Más importante aún, las pruebas que recopilamos ayudaron a la familia de Monterrey a construir un caso sólido en su contra. La última noticia que tuve de él fue que enfrentaba múltiples cargos por fraude y que su red de engaños se había desmoronado por completo. La justicia, a veces lenta, finalmente había llegado, no a través de mi venganza, sino como una consecuencia natural de sus propias acciones. A veces, Sofía y yo hablamos de él, no con rencor, sino con una especie de tristeza analítica. Ella reconoce que fue una lección dolorosa, pero necesaria. Una lección sobre su propia valía y sobre la diferencia entre la adulación y el amor verdadero. Y yo reconozco que Mateo fue el catalizador que me obligó a despertar. Fue el villano de nuestra historia, pero sin su maldad, yo quizás nunca habría encontrado la motivación para convertirme en el héroe que mi hija necesitaba. La vida, con su extraña y dolorosa simetría, a veces nos da los villanos que merecemos para poder cambiar. El legado de Arturo Vargas ya no sería recordado en las páginas de las revistas de negocios, sino en las vidas de los jóvenes que la Fundación de Sofía ayudaría a transformar. Sería un legado no de concreto y acero, sino de amor, perdón y segundas oportunidades.
Un legado que mi nieto o nieta un día escucharía, no como la historia de un magnate poderoso, sino como la de un abuelo que aprendió que la construcción más importante es la que se hace dentro del corazón, y esa es una obra que nunca se derrumba. Nuestra primera llamada a la acción es para ti. Si esta historia de redención te ha tocado, si crees que nunca es tarde para enmendar errores, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete. Pero más importante, comenta desde dónde nos estás viendo. Queremos sentir esa conexión, saber que esta historia ha cruzado fronteras y ha resonado contigo, donde quiera que estés. Tu apoyo nos dice que estas narrativas de esperanza son necesarias en el mundo. El viaje a ver las auroras boreales fue mágico, bajo un cielo danzante de luces verdes y púrpuras, en el silencio helado del Ártico. Sofía y yo hablamos durante horas. Fue allí donde me contó todo sobre el miedo y la duda que sintió durante su relación con Mateo, y fue allí donde yo le confesé mis propios miedos, mi terror a la vejez, a la soledad, a no ser suficiente más allá de mi dinero. Fue una conversación brutalmente honesta, que nos liberó a ambos de los últimos fantasmas del pasado. Bajo ese cielo milagroso, el padre y la hija finalmente se encontraron como dos almas iguales. Ahora, cuando miro hacia atrás, a esa noche en el auto, viendo la fiesta desde afuera, ya no siento el dolor agudo de la traición, siento una extraña gratitud. Esa noche fue el final de mi vida como la conocía, pero también fue el comienzo de mi vida real. Fue la noche en que el magnate comenzó a morir para que el padre pudiera nacer. Y por ese renacimiento, por cada momento que he compartido con Sofía desde entonces, por la promesa de un nuevo miembro en la familia, estaré eternamente agradecido por la lección más dura y hermosa de mi existencia. El círculo se había cerrado, la herida se había convertido en cicatriz, y la cicatriz en un recordatorio de la resiliencia del amor familiar. La reconstrucción de nuestros lazos no fue un proyecto con un final definido, sino una obra continua, un mantenimiento diario de la confianza y el afecto. Aprendí que una familia no es una estructura que se construye una vez y se da por sentada, sino un jardín que debe ser cuidado cada día, con paciencia, con sol, y a veces, incluso con las lágrimas que riegan la tierra para que algo nuevo y más fuerte pueda florecer. Mi historia es un testimonio de que el cambio es posible a cualquier edad. Un hombre de 70 años, anclado en sus costumbres, orgulloso y autoritario, pudo encontrar en sí mismo la humildad para demoler su propia identidad y construir una nueva. Si yo pude hacerlo, cualquiera puede. La redención no es un destino lejano, es una elección diaria. La elección de escuchar, de admitir un error, de decir perdóname, y sobre todo, de decir te quiero antes de que sea demasiado tarde. Y esa, amigos míos, es la única construcción que verdaderamente perdura a través del tiempo.